Continuamos entonces con nuestra línea de tiempo. Hoy veremos la historia de Ruth y el libro de Ruth. Ya comenzamos entonces con esta clase número 23. Este libro tiene solamente 4 capítulos, así que vamos a verlo en muy corto tiempo, ¿ya? Ya, partimos entonces. El libro de Ruth es el tercer libro del grupo de los libros históricos, ¿ya? Yo ahí lo marqué. Es el tercer libro y el autor de este libro, el libro de Ruth, es desconocido. No se sabe con exactitud quién fue, ya, pero la tradición judía dice que el escritor de este libro fue el profeta Samuel. Ya, la fecha en donde se escribió este libro, la fecha exacta de este libro fue más bien incierta, ya tampoco se sabe exactamente cuándo fue, pero se cree que fue entre el 1011 y el 931 a.C. en que se escribió el libro, pero sucedieron los hechos ya en el gobierno más o menos de Gedeón, que se cree que fue en el periodo del gobierno de Gedeón, por ahí más o menos, pero tampoco se sabe con exactitud cuándo fueron como donde sucedieron estos hechos, ¿ya? Pero sí se sabe que fue en el tiempo de los jueces, ¿ya? Y el versículo clave de este libro, que cuando uno escucha como este versículo, uno dice al tiro, este libro, o sea, este versículo está en el libro de Ruth, es el capítulo 1, versículo 16, que dice Ruth, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Yo les puse aquí este mapa para que nosotros nos situemos en donde vivía esta mujer, ¿ya? Ruth, entonces, ahí estoy aceptando a las que están entrando. Ya, entonces el significado del nombre de Ruth, ya como tal, esta mujer, significa en hebreo amiga, belleza o aliada. Puede tener esos significados. Esta mujer nació en la tierra de Moab, por eso les puse este mapa, ahí lo marqué con rosado, no sé si se nota en el celular, al menos según yo sí. Ya ahí se nota más o menos donde en el mapa donde vivió esta mujer, por eso se le dice Ruth la Moabita, porque era de la tierra de Moab. Entonces ella nació en Moab en el 1200 a.C. aproximadamente y se casó con uno de los hijos de Elimelech y Noemí. Ya el hijo se llamaba Maglón, ya, y luego de enviudar, porque la historia más o menos yo creo que ustedes ya la conocen, es en que ella queda viuda, ya ella después de esto se casa con Boz, que es un pariente del suegro Elimelech, ya con el cual tiene un hijo que le pusieron por nombre Obed. Lo que a lo mejor ustedes no sabían, o quizás sí, de Ruth, es que ella era nieta del rey Eglón, del rey Gordon. Ustedes, no sé si se acuerdan que nosotros, cuando estuvimos estudiando los jueces, estudiamos este juez, que se estudiamos a este rey, perdón, donde yo les comentaba que era muy gordo, muy gordo, muy gordo, y que el juez él fue y lo mató con una daga que hizo con filo por ambos lados, y que fue tanto que donde era tan gordo y metió esta daga, y fue tanto que incluso él se llegó a hacer en el momento que fue asesinado. No sé si ustedes se acordaban de eso. Ya, este rey gordo es ya el rey Eglon, y ella entonces se cree que Ruth era nieta de este rey. Por lo tanto, ella también venía de un linaje que tenía una descendencia buena, ya ella era una princesa. Por lo tanto, al momento de ella renunciar a esto y casarse con un israelita, casarse con este hombre, ella también renunció a sus privilegios, ¿cierto? Así que eso le dejo como dato curioso de la historia. Entonces,
Entonces, el capítulo 1 de Ruth, ya este libro tiene 4 capítulos solamente, y el capítulo 1 parte ya mostrándonos cómo Elimelech se traslada junto a su familia hasta Moab. Yo aquí les volví a poner un mapa donde les puse ahí donde estaba Moab, pero también les puse donde estaba Belén de Judá, que de donde era Elimelech y sus hijos, Noemí y sus hijos Mahlón y Kelión, ¿ya? No sé si se nota también el círculo que les hice en rojo, ya, pero ahí está el círculo en rojo, que Belén de Judá, y donde ellos se trasladaron hasta Moab, ya. Ellos se fueron porque ellos estaban viviendo una época donde pasaba mucho hambre. Y por eso lo mismo es que se cree que la historia de Ruth fue los tiempos de Gedeón, porque ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros vimos la historia de Gedeón? Que el pueblo de Israel estaba escondidos, hizo cuevas y todo, porque ellos estaban escondidos, porque los moabitas le estaban quitando todo, iban y los saqueaban, le quitaban la comida, entonces ellos estaban muriendo de hambre en ese tiempo, porque era tanta lo que ellos perdían a causa de los enemigos, que se terminaron haciendo cuevas y escondiendo y todo el asunto, porque ellos pasaban mucha hambre. Entonces, por eso se cree que esta historia es en ese tiempo, porque precisamente Elimelech con su esposa, sus hijos, todos estaban viviendo en este periodo donde ellos estaban muriendo de hambre. Entonces ellos deciden trasladarse de ahí, irse a otra tierra, porque estaban en este proceso como difícil de la situación económica, por decirlo así. Entonces, esta historia de Ruth parte diciendo que fue en los días en que los jueces gobernaban Israel, ¿ya? Y que había un hambre terrible azotando la tierra. Entonces, Elimelech, que era de Belén de Judá, dejó su casa, su tierra y todo, y se fue a vivir hasta las tierras de Moab junto a su esposa y a sus hijos Mahlón y Kelión, ¿ya? Así que cuando ellos llegaron a vivir allí, se establecieron en esta tierra. Después, un tiempo más tarde, murió el esposo de Noemí, ya Elimelech, él murió, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. Obviamente viviendo aquí ya pasaron harto tiempo, entonces ellos terminaron casándose con mujeres moabitas. Una era Orfa y la otra era Ruth, ¿ya? Ahí. Entonces, Orfa se casó con Kelión y Ruth con Mahlón. Entonces ya después de 10 años de todo esto, murieron también los hijos de Noemí. Entonces Noemí quedó sola con sus 2 nueras, ¿ya? Porque ya había muerto su esposo y murieron también sus 2 hijos. Después, cuando ya Noemí estaba sola con sus nueras, ella se enteró que en Judá había cambiado la situación, ya no estaban muriendo de hambre. Entonces ella tomó la decisión de regresar a sus tierras, y entonces ella se empezó a preparar, y sus nueras también, ya que vieron de que su suegra Noemí se estaba preparando todo a causa de esta noticia, y empezaron entonces a prepararse para poder salir con ella hasta Judá, ¿cierto? Pero cuando ellas se estaban preparando, estaban todas listas a punto de salir, Noemí le dice: miren, yo voy a regresar a mi tierra, pero no es necesario que ustedes vengan conmigo, ustedes sé que pueden volver a su familia, ya que yo no tengo hijos, y aun cuando yo tuviera un hijo más, quedar embarazada, mi hijo sería muy chico para ustedes ya serían muy viejas para poder yo entregárselos como esposo, así que vuelvan a su tierra y todo. Y ella vino, las abrazó, las besó y todo, y para que se fueran. Entonces Orfa decidió regresar con su familia, ¿cierto? En base a la insistencia de Noemí para que regresara con su familia. Ella dice: sí, está bien, yo me devuelvo con mi familia, y se va. Pero en cambio Ruth permanece fiel a su suegra. Y ella le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea, aquí nosotros podemos también ver cómo esta mujer era fiel
a Noemí, pero también fiel a su esposo, porque aún estaba muerto. Ella igual seguía siendo fiel a este sagrado vínculo, ¿cierto? Luego, cuando el pueblo se enteró que Noemí estaba de regreso en Belén de Judá, la gente empezó a hablar: oh, Noemí está de vuelta, viene con una mujer, viene con una mujer moabita, están de regreso acá. Entonces la gente empezó a hablar y a especular de toda esta situación, y todo el pueblo entonces se sorprendió con la llegada de Noemí de nuevo a Belén de Judá, y Noemí dijo: ya no me llamen más Noemí. ¿Se acuerdan de cuando mi mamá hizo la actuación en la iglesia? Yo cuando estaba preparando la clase me acordaba, iba escribiendo y decía: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, decía yo. Me reía sola porque mi mamá, cuando actuó la vida de Noemí en la iglesia, ella lo hacía así, que uno no le llegaba a dar pena cuando ella lo hacía. Entonces Noemí, claro, dice: ya no me llamen más Noemí, sino que llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, ¿cierto? El nombre Mara significa amargo. Entonces ella dice: yo me fui llena, ¿cierto? Pero he regresado vacía. Entonces, claro, ella fue con su esposo, fue con sus 2 hijos, y ahora venía sin su familia, sin su esposo y sus hijos. Dice: ¿por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Ya, el nombre Noemí significa en hebreo dulzura, por eso que ella cambia como dulzura por amargo. Entonces, ya no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara. Entonces Noemí y Ruth ahí ya regresaron a Belén de Judá y se establecieron ahí, y ellas llegaron a fines de la primavera, justo en el periodo donde estaba comenzando todo el tema de la cosecha de la cebada. Entonces el capítulo 2 de Ruth comienza ya mostrándonos a este hombre Boz, ya. Boz, entonces él era hijo de Salmón. Boz era un hombre millonario, ya tenía tierras, campos, tenía de todo, él tenía mucho dinero, pero también él era un adorador celoso de Jehová. De hecho, él muestra la historia de Ruth, que Boz era un adorador, pero también los libros externos a este libro de Ruth, al uno leer de Boz, uno se encuentra con que él era un hombre que adoraba a Dios en todo, o sea, no solamente como en su vida, en su intimidad con Dios, sino también como en el trabajo, en lo cotidiano. Era como que era todo lo que él hacía, lo hacía con temor a Jehová y lo dedicaba a Jehová. Incluso él, cuando saludaba como a la gente, decía: Jehová está con ustedes, porque era un hombre temeroso de parte de Dios. Y aparte él era generoso y era muy amable, este hombre, Boz, ¿ya? Entonces un día Ruth, ya él convence a su suegra de ir a trabajar en algún lugar, porque ellas también estaban pasando hambre, habían vuelto de Moab a vivir a esta tierra, pero ellas regresaron sin nada. Habían vuelto a sus tierras, todo, pero habían vuelto sin nada. Entonces Ruth la convence a Noemí para que la dejara ir a recoger espigas, ¿ya? Y poder tener algo para comer. Así que Noemí se lo permite, y así lo hace Ruth. Así que Ruth salió a recoger entonces espiga detrás de los trabajadores de Boz. Ahí iban cosechando, iban haciendo, ahí sacando todo lo que había que sacar, y Ruth iba detrás como recogiendo todo lo que iba quedando entre medio, ¿ya? Y entonces resultó que estos campos pertenecían a este hombre bondadoso, bueno, millonario, que era Boz, que era el pariente entonces de Elimelech, el difunto marido de Noemí. Entonces, mientras estaba allí Ruth recogiendo todo esto, llegó Boz, y él fue a saludar a sus trabajadores y todo, y le dijo: el Señor sea con ustedes. Y los trabajadores le dijeron: el Señor lo bendiga. Así le respondieron. Pero a Boz le llamó la atención esa mujer que estaba ahí, porque no la conocía. O sea, él ya conocía a sus trabajadores, era común que él anduviera ahí entre medio saludando. Entonces, como él era un hombre cercano a la gente, obviamente se dio cuenta al tiro que había una mujer externa que no la había visto antes, y le llamó la atención la presencia de Ruth, y le preguntó a su capataz por esta mujer. Le dijo: o sea, ¿quién es ella que está aquí recogiendo y todo?
y le dijeron que esta era la joven moabita que había regresado con Noemí de Moab. Y entonces al enterarse ya de quién era esta mujer, Boaz se acercó a Ruth y le dijo que ella tenía todo el permiso de seguir recogiendo espiga ahí en sus campos, y le dijo: a donde vayan mis trabajadores, síguelos tú, ya, detrásito, para que puedas recoger todo. Y también le dio el permiso que bebiera agua del pozo del cual bebían sus trabajadores, para que pudiera beber agua fresca. Entonces Ruth le agradeció a Boaz por este gesto tan bondadoso que él tuvo ya hacia ella. Y también él le dijo que él sabía todo lo que ella había hecho por Noemí, de que a pesar de que ella había perdido a su esposo, igual había seguido a Noemí como su suegra, que no la había dejado, y que ahora incluso lo que estaba haciendo era para que ellos pudieran tener comida y poder estar bien. Entonces él vio lo buena que era y vio la lealtad que tenía Ruth hacia su suegra Noemí. Así que él la bendijo y también la invitó a comer junto a los trabajadores, y le dijo que recogiera nomás todo lo que había que recoger, y que pudiera saciarse, y que también le llevara incluso a su suegra. Así que cuando regresaron a trabajar, Boaz le ordenó a sus otros trabajadores que dejaran que Ruth recogiera todo lo que hubiera, y es más, le dijo que ellos mismos dejaran algo como ahí de lo bueno, lo dejaran ahí como que no quiere la cosa, para que Ruth lo pudiera también recoger. Así que ella recogió espigas, granos, cebada, recogió de todo, ¿ya? Así que él le dio todo el permiso. Así que Ruth llenó su canasta y también dejó algo de la comida que ellos tenían ahí en su canastita para poder llevarle a su suegra Noemí. Entonces cuando ella se fue, le entregó la comida y todo, le contó también lo que había sucedido en este campo, y le habló de Boaz. Le dijo, el dueño de los campos se llamaba Boaz, y él dijo esto y lo otro, y le empezó a contar. Y Noemí se alegró mucho porque se dio cuenta de que ella había estado ahí en los campos de su pariente, y que había una posibilidad entonces de continuar, y ella se alegró y dijo: que el Señor lo bendiga, así como que levantó sus manos Noemí, así como de alegría, y dijo: ay, que el Señor lo bendiga, dijo así. Y dijo: que el Señor bendiga como a la mujer, que bendiga a vos, que estaba muy contenta. Dice que el Señor estaba mostrando su bondad hacia ella. Y le voy a leer este pedacito. Dice: que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera, nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo: es más, Boaz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. ¡Excelente!, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de la cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzo del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. Ya se lo leí y le marqué esta palabra que le puse ahí, uno de los redentores de nuestra familia, porque les voy a explicar este término. Ya, ¿qué significa pariente redentor? El pariente redentor para los israelitas era algo súper importante, porque era una práctica cultural que el pueblo de Israel llevaba a cabo como costumbre. O sea, si moría, por ejemplo, un hombre de la familia, y este hombre había dejado mujer, había dejado hijo, había dejado tierra, todas sus cosas, era responsabilidad del hombre, del pariente más cercano a la familia. Era su responsabilidad casarse con la mujer, tomar sus tierras, pero también casarse con la viuda, proteger a la familia, proteger a los hijos, y los hijos que nacieran nuevos a la familia heredaran también el nombre del hombre que había muerto, para que la descendencia siguiera. Ya, y en el caso obviamente que no hubiera ningún hijo, también tenían que adoptar el nombre, el apellido, por decirlo así, del hombre que había muerto, para que él tuviera un descendiente.
¿ya? Entonces esa era como la labor del pariente redentor. Entonces cuando Noemí vio de que ella se había encontrado con vos, que vos habías sido súper amable, a lo mejor ella abiertamente no lo dijo así como, aquí podemos casarte y todo, pero si ella dijo, aquí tenemos está el pariente redentor. Aquí fue como, wow, tenemos como una salida, tenemos como una puerta de escape a todo este problema que estábamos viviendo. Entonces hasta ahí ella no le había dicho nada abiertamente a Ruth, hasta que se le ocurrió un plan. Ya en el capítulo 3 de Ruth, ya vemos cómo Ruth está entonces en el campo de Boaz trillando y todo, pero Noemí comienza, como les decía, a planificar algo y le da entonces indicación a Ruth y le dice, mira, anda a bañarte, perfúmate, ponte la ropa más linda que tengas y baja hasta los campos de donde está trillando Boaz, anda para allá y ahí quédate escondidita hasta que vos coma, se canse y beba y se vaya a acostar. Entonces cuando él se vaya a acostar y se quede dormido, tú anda y te acuestas en los pies de vos y no hagas nada, porque cuando él se dé cuenta que tú estés ahí, él va a hacer su parte, él sabrá qué hacer. Entonces esas fueron las indicaciones que le dio Noemí a Ruth, y Ruth obedientita se bañó, se arregló, se perfumó, se puso su mejor ropa, hizo todo lo que su suegra le había dicho y fue y se acostó ahí a los pies de Boaz. Cuando Boaz se cansó del trabajo, ya se hizo tarde, se fue a acostar y todo, se quedó dormido, ella se acostó en los pies de Boaz. Pero cuando Boaz se despertó a la medianoche y se dio cuenta que Ruth estaba ahí en los pies acostada, y le preguntó, o sea, ¿qué estás haciendo aquí? Y ella le dijo, bueno, yo estoy aquí porque como tú eres mi pariente redentor y todo. Entonces él le dijo, mira, yo sé que yo soy tu pariente redentor, pero hay un pariente más cercano que yo, así que mira, vamos a hacer algo. Tú te quedas aquí esta noche porque ya es tarde, así que duérmete y a la mañana siguiente te vas, y yo mismo voy a ir a hablar con el otro pariente para que se pueda casar contigo y así tú puedas ser redimida. Y él llegó así como a ese acuerdo con Ruth. Entonces Ruth le dijo, ya está bien, yo me quedo y todo. Entonces al día siguiente, cuando ya era de mañana, Ruth se levantó muy temprano, antes que saliera el sol y todo, para que nadie la fuera a ver que ella había pasado la noche ahí con Boaz. Y Boaz le dio 6 medidas de cebada para que se la llevara a Noemí, y Ruth se fue hasta Noemí y le contó lo que había sucedido, que al final no había pasado nada, sino que Boaz le había dicho que iba a buscar al otro pariente redentor y que él iba a hablar, iba a llegar a los acuerdos necesarios y todo. Y Noemí entendió la situación y esperó confiada. En el capítulo 4, entonces yo le puse el título, porque la verdad es que tenía otro título, pero yo le puse aquí parientes redentores, porque el capítulo 4 comienza mostrando a Boaz cómo él va hasta las puertas de la ciudad para poder encontrarse con este otro pariente redentor, el hombre como más cercano todavía, y llamó a 10 líderes ya como testigos para poder hablar con este pariente, para que no quedara ninguna duda de lo que estaban hablando. Entonces él se sentó ahí a esperar al pariente cercano, y cuando lo vio le llamó y le dijo, hey amigo, ven, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Entonces le dijo, mira, está esta situación, Noemí, ella quedó viuda, entonces está vendiendo las tierras de Elimelech. Y como tú eres el pariente más cercano, te correspondería a ti tomar las tierras. Entonces ahí el pariente dijo, sí, me parece, yo me quedo con las tierras, toda la cuestión. Pero vos le dijo, mira, pero este contrato tiene letras chicas, hay un pero aquí. Si tú te quedas con las tierras de Elimelech, con las tierras de Noemí, te tienes que casar con la Moabita, con Ruth, que ella era la esposa de Malón. Entonces así tú puedes redimirla a ella y también le puedes dar descendientes a Elimelech y a Malón a través de Ruth. Entonces cuando le leyeron la letra chica del contrato, el pariente no estuvo de acuerdo y dijo, no, mejor yo... Vino él, se sacó su sandalia, le dijo, mira, yo te entrego mi sandalia en señal de que yo me retracto de este acuerdo. O sea, yo no me voy a quedar con las tierras, quédate tú con las tierras y quédate también con la Moabita. Entonces Boaz le dijo a los testigos, ustedes son testigos de lo que está sucediendo aquí,
Entonces él se puso la sandalia y le dijo, yo me voy a quedar con las tierras y me voy a quedar con la moabita, y ustedes son testigos de esto, y yo me quedo entonces con esto y no va a haber vuelta atrás, le dijo ahí al pariente, y él le dijo, estoy de acuerdo. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba ahí en la puerta respondieron, nosotros somos testigos de lo que ha pasado, que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lía, de quienes descendió toda la nación de Israel, que prosperes en Efrata y que sea famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestros antepasados Fares, el hijo de Tamar y de Judá. Entonces ahí llegaron al acuerdo, se dieron la mano y listo. Entonces después vienen los descendientes de Booz. Booz entonces se llevó a Ruth para su casa, se casó con ella y tuvieron un hijo, ¿ya? Y dice que todas las mujeres del pueblo le dijeron a Noemi, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, y que este niño que ha nacido sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y que te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que tus 7 hijos. Esta mujer que te ha sido fiel, que te ha dado un hijo, este nieto. O sea, ya le dio, la mujer empezaron a decir que el nieto le iba a tener que mantener. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó, ya, y lo puso ahí contra su pecho, lo puso ahí en su regacito, todo, y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Entonces la vecina chismosa y las cupuchentitas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, decían, como que le estaban dejando el niño para ella. Entonces ahí le pusieron por nombre a este niño Obed, ¿ya? Y él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Y termina el capítulo 4 del libro de Booz, ya con el registro del árbol genealógico de Fares, ya, y Fares, que fue el padre de Esrón, y ustedes van a decir quién es. Esrón fue el padre de Ram, Ram de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, Booz fue el padre de Obed, de quien vimos recién la historia, y Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, ¿ya? Termina entonces, como les decía ahí, el capítulo 4, y yo les puse aquí esta diapositiva como el dato curioso de la semana, ya que los israelitas celebran la fiesta del Shavuot, ya la fiesta del Shavuot, que es también la fiesta de las semanas, ya esta es una fiesta sagrada para los israelitas, para los judíos, ya porque esta fiesta se conmemora también por Ruth, ya para ellos conmemoran cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, pero también lo celebran. Esta fiesta tiene un significado agrícola, ¿ya? Y es en conmemoración a Ruth, ¿ya? Y esto ustedes lo van a encontrar en Éxodo 34:22, dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, ¿ya? O el Shavuot, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Ustedes lo pueden encontrar ahí. Entonces yo lo puse aquí, que como decíamos que esta fiesta conmemora entonces la entrega de las tablas de la ley por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí, y también tiene un significado agrícola que corresponde a la época del año en la que en Israel en particular y en el hemisferio norte en general se recogen los primeros frutos. Es por esto que la festividad también es llamada la fiesta de las primicias, ¿ya? Esta es la fiesta del Shavuot. Por eso les puse como este dato aquí, porque esta fiesta también, como les decía, se conmemora también por Ruth, por lo que ella hizo de estar recogiendo en los campos de Booz. Yo aquí les puse una fotito abajo, que está, la verdad que no está muy clara la foto, pero esta fotito es la tumba de Ruth y también de Isaí. Están ambos enterrados ahí en la tierra de Hebrón o Hebrón para los israelitas, ¿ya? Así que con esta última diapositiva terminamos la clase de hoy.